Good morning. Voy a referirme a California y lo que estamos haciendo en California y cómo podría aplicarse eso a Chile y también al mundo. La universidad tiene un rol entre la agricultura, la industria y la tecnología en relacionarlo para la educación del usuario final. En California incluimos el medio ambiente como parte del suministro de agua y se discute bastante porque a veces quieren dejar afuera la parte del medio ambiente y vemos que la agricultura usa 86% del agua y se trata de cómo se determina el uso de agua, pero tenemos agua dedicada al medio ambiente en los ríos para peces y para migrar todos los organismos acuáticos en los wetlands. Entonces, la mitad se dedica al medio ambiente y la otra mitad para agricultura. Si quieren excluir el medio ambiente, queda que 20% lo usa, 80% la agricultura y 20% las ciudades excluyen el medio ambiente. ¿De dónde obtenemos nuestra agua? Aquí hay un láser. Bien. Gran parte de nuestra agua proviene de la superficie y la gran cantidad de eso se usa con la agricultura. Desafortunadamente, las reservas de agua subterránea se han sobregirado, por decirlo así. Se ha usado más del agua subterránea que la que se ha repuesto, y eso es un gran problema. Al igual que acá, tenemos una precipitación variable. Estos son los promedios, pero nunca ocurre. Tenemos años con mucha lluvia y obviamente periodos muy secos. Otra cosa es que en California gran parte de la lluvia cae en el norte y la mayor parte de la demanda está en el área de Los Ángeles y en el Valle Central y en área donde está la agricultura. La agricultura depende mucho del agua subterráneas y podemos ver que casi 3/4 del total de aguas subterráneas va a la agricultura. Así que debe la agricultura cuidar mucho el uso de agua porque si no se va a quedar sin agua. Y aquí tenemos un ejemplo en que la profundidad al agua subterránea va disminuyendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En áreas de y recarga, incluso aunque la napa freática permanece igual, esta área al sur del Valle de San Joaquín estamos trayendo mucho más agua que la que se está reemplazando y eventualmente no se va a poder practicar agricultura porque no va a haber agua. Esta es una foto muy famosa en el Valle de San Joaquín, aquí donde llegaba el agua, estaba el suelo acá, perdón. El nivel del suelo en 1925, pero a medida que hemos bombeado agua, el terreno se ha ido hundiendo. Y en 1977 ya tenemos el suelo más abajo. Y si hoy día sacáramos la foto, estaría por acá abajo. Entonces, a medida que vamos extrayendo agua del terreno, el terreno se hunde y eso con el daño de los canales, la subsidencia lo llamamos. Es un problema real. Y una vez que el suelo se ha hundido, no podemos reponer agua para restaurar el nivel. Entonces es muy importante cuidar el agua subterránea y oportunamente retornar el agua que se ha extraído porque después va a ser muy tarde, porque ya ha colapsado los componentes del suelo. Hemos hablado de la reutilización del agua y quería brevemente referirme a California. Estamos a 1 o 2% del suministro de agua total. Se dedica 2% acá, 70.000 acres pie se usan en Estados Unidos, así que un pequeño porcentaje de nuestra agua se está reciclando. Creemos que se puede poner más énfasis en esto y lo vamos a ver más en el futuro. Parte de nuestro problema es que obviamente las áreas metropolitanas grandes como Los Ángeles están muy lejos de las áreas agrícolas, hay una cadena montañosa entre medio, entonces es muy difícil transportar el agua al norte. Pero creo que vamos a ver más reutilización del agua local.
para efectos de riego y otros usos. Tenemos mucho que aprender y que avanzar aún. Y esperamos ver más desarrollo de aquí en adelante. Esto es parte de nuestra universidad. Hemos desarrollado una incubadora de tecnología del agua y energía. ¿Qué es una incubadora? Es una oportunidad para reunir gente para que desarrolle nuevas tecnologías, nuevas ideas, para que puedan comercializar esos productos y dar solución a algunos de los problemas que están y desafíos que están surgiendo respecto al agua y el riego. También con mucho gusto digo que 2 de las empresas que están en nuestra incubadora son chilenas. Una se trata de tratamiento de agua y la otra de control de regadío y de información. Entonces, sí tienen ustedes personas con muy buenas ideas que van a California, con mucho gusto los tenemos y esperamos que resuelvan no solo nuestros problemas, sino los de ustedes también. Tenemos un laboratorio donde sometemos a prueba los equipos, aquí en el caso de una bomba, y brindamos información tal vez a un usuario final que está comprando el producto, o proveemos información técnica para que publique el fabricante. Somos una organización que somete a prueba, cobramos por esto, los estudiantes participan, saben de probar equipo y de desempeño, y sometemos a prueba incluso los grifos, todos deben ser certificados como todo otro equipo. Y también este es parece un filtro centrífugo, pero es un desgasificador que saca de gases del agua para un proyecto en Kansas. Es la primera vez que se desarrolla en esta escala, se construye este equipo, y nuestro rol era someterlo a prueba, ver que funcionaba como se había diseñado y luego enviado y vendido a una ciudad, a una municipalidad para su tratamiento de agua. Vamos a ver un poco lo que estamos viendo haciendo en agricultura para tratar de mejorar la eficiencia del uso de agua. Eso es lo que queremos lograr. Y vamos a ver qué tecnologías hemos usado, cuáles han sido exitosas. Ustedes han escuchado de Luis parte de esto. Y no hemos usado ni siquiera mucha tecnología, podemos usar mucho más. ¿Y cuáles son los desafíos? Primero quiero mostrar esto. Esta línea azul son acres de California regados por el método de inundación. Esto es con el tiempo. Y esto mediante goteo y micro y aspersión. Y pueden ver ustedes que la superficie entre los dos últimos es más o menos la misma, y esperamos ver más drip micro y menos inundación. También quiero mencionar, aunque promovemos la conversión al riego por goteo y micro, el riego por inundación ha sido la forma principal de recargar el agua subterránea. Así que tenemos que tener en mente, a medida que vamos pasando a goteo y micro, que tenemos que dejar agua para la recarga en las zonas agrícolas, porque el agua subterránea es la que usamos en periodos de sequía. Entonces, solo convertir a goteo y micro y no aprovechar de recargar más la cuenca, porque si no nos vamos a quedar igual sin agua. Debemos pensar en forma holística, tanto a nivel predio como a nivel cuenca. Esto lo uso, alguien me preguntó cuál es la invención más importante en eficiencia del riego. Y yo digo que es el emisor que compensa presión. ¿Por qué es importante? Porque no importa cuál sea la presión, alta, baja, siempre tenemos la misma tasa de flujo, y podemos poner estos emisores en cualquier tipo de terreno, podemos tenerlo a grandes distancias, pero cada planta y cada árbol recibe la misma cantidad de agua. Desde el punto de vista de la gestión de agua, eso es muy importante para evitar la variabilidad. Entonces yo diría que esto es lo más importante, lo fabrican muchas empresas hoy día, hacen un muy buen trabajo, hay mucha tecnología integrada en estos productos que ustedes ven y que parecen muy simples, pero se venden sin mucho costo, pero son sorprendentes en cuanto a ingeniería y realmente contribuyen mucho a la eficiencia del uso de recursos hídricos y a su gestión. Acá he colocado algunas tecnologías distintas que están
en el mercado, pero no se han usado mucho en California y lamento decirles que el medidor de agua es probablemente el número uno, que tal vez un productor de 3 lo tiene instalado y uno de esos 3 no sé cuántos realmente lo usan mientras están operativos, pero tenemos un dicho de que para manejarlo hay que medirlo. Entonces creemos mucho que los medidores de agua se deben usar en el sistema de riego. Y estamos promoviendo mucho el uso de estos medidores por todos los productores. Ahora, no solo para que nos digan si el sistema opera productivo, sino para saber cuánta agua les hemos colocado a las plantas. Tenemos drones, hoy día sensores de humedad, etcétera. El mapeo del suelo es probablemente una de las tecnologías más importantes que los agricultores y productores más avanzados están buscando. Esto muestra cultivo en terreno, pero también podemos pensar en esto en términos de suelo. Estamos viendo sistemas de riego que están siendo diseñados de acuerdo al tipo de suelo. Entonces, podríamos tener 2, 3 zonas acá versus, en vez de dividirlo en 4 y tener un sistema de riego con suelos variables, es muy importante. Si podemos irrigar o regar los suelos muy similares de la misma forma. Entonces, es importante para el diseño saber cuál es la variabilidad del suelo. Entonces, es importante porque muchos cultivos se cosechan solo una vez al año, como tomate suba, y queremos que todo esté maduro a la misma etapa. Y si tenemos mucha variabilidad del suelo, vamos a tener mucha variación en cuanto a la maduración de los cultivos y su cosecha. Entonces, los que miran hacia el futuro es muy importante incluir esto en la gestión del riego. Esta es la variabilidad de distribución. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de los sistemas de riego por goteo, cuando se instalan, son muy uniformes, 90% o más de uniformidad. Pero el problema, al menos en California, es que los productores operan estos sistemas 10, 15, 20 años y piensan que aún están fantásticos. Y el hecho es que no lo están. Acá tenemos un estudio por la Universidad Davis y podemos ver que muchos de estos sistemas están funcionando muy mal, pero si preguntamos al productor, nos va a decir que están operando acá porque así estaban cuando lo instalaban, pero los sistemas no se mantienen y eso es una de las peores negligencias que se comete con estos sistemas. Estos datos acá, estas capturas que podemos ver con las múltiples capturas y la variabilidad. Son microaspersores en un árbol muy grande, una operación agrícola de un amigo. Él estaba seguro que cada uno de esos árboles recibía tanto por hora y le mostré que no era el caso. Y esto no es para ahorrar dinero, es un predio muy, muy bien manejado, sino que iban algunos trabajadores, los sacaban. Si se caían, se desarmaban y la gente no reconocía y estaban los discos compensadores y en algunos sale un alto flujo. Entonces no compensaban. Y él no tenía idea hasta que medimos que había un problema. Entonces la educación. Todo el día, educación y datos. Esas dos cosas van mano a mano. Esto es lo que queremos ver, que cada árbol recibe la misma cantidad de agua. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, midiendo. Ir a auditar físicamente su terreno periódicamente. Hay que desarrollar cronogramas de riego y 2 cosas que un productor necesita saber. Cuánto poner y cuándo. Cuánto regar y cuándo. Toda otra información no necesitan. Solo esas 2 cosas. Pero hay otras cosas que se tienen que preocupar de maleza, de pestes, de maquinaria, tienen problemas con los sindicatos. Nosotros en la industria de riego pensamos que es lo más importante, pero desde la perspectiva del productor es solo uno de los aspectos, esta fertilización, muchos aspectos. Cuando llegamos a esto, en realidad, ellos quieren saber cuánto regar y cuándo. Esa es la información más simple que les podemos entregar. Hacemos mucho mapeo de terrenos, como les dije, y podemos arrastrar este equipo, todo lleva referencias GPS y podemos distinguir tipos de suelos, niveles de salinidad. Todo esto se puede llevar a mapas de
precisión del riego y hacer los ajustes necesarios en cada sección del campo. Tenemos la tecnología que mencionó Luis, pero las cosas simples no se están haciendo, que es mantener el sistema de riego, medir los flujos y aplicar agua apropiadamente, cuándo y dónde se necesita. Aquí tenemos un sitio web que desarrollamos que nos permite a los productores de California usar estaciones meteorológicas para regar sus cultivos y algunas guías entonces de cuánto regar. Un programa muy sólido para educar a los productores. Ya han pasado por ello como 6.000 productores acerca de cronogramas de riego, gestión del riego. Todas esas cosas son muy importantes durante una sequía. Cuando no hay suficiente agua, hay que calcular cómo usarla para obtener mayor eficiencia. Nos gusta mucho, estamos muy complacidos de que ellos nos tengan en mente y tenemos un trailer de aproximadamente 10 metros que llevamos a distintas partes del estado para este programa. Entonces, en conclusión, de esta parte por lo menos necesitamos educar a los productores, tenemos que colocar la información y datos de forma que ellos lo puedan usar. No se trata de darle gráficos muy sofisticados que los barren con los ojos y se van. No, cosas factibles de llevar a la acción. Y hemos escuchado de los programas de gobierno, tanto en Chile como en California, donde se incentiva con dinero o hay subsidios para comprar equipos. Pero yo, por lo menos, no he podido convencer a los programas de que si vamos a dar equipo, también necesitamos darles la educación para que entiendan cómo usar los equipos, porque sin educación están tomando equipos gratis y no lo están utilizando como se deben. Y una vez que ya lo hemos educado, la educación debe ser continua, deben volver y refrescar sus conocimientos, bloques de educación. En California, y sospecho que lo mismo pasa en el país, que es muy, muy largo, más largo que California. Todas las regiones son distintas, la proveniencia del agua es distinta y no hay una sola plan para resolver. Hay que integrar, tener distintas estrategias. Los ambientalistas deben trabajar con los agricultores, con el objetivo común de resolver problemas. Y si tenemos éxito, porque la sequía ha logrado juntar a gente en una sola sala para que discutan problemas que nunca se resolvieron en el pasado. Nuestro enfoque es como eficiencia en el uso del agua, eficiencia agrícola, eficiencia urbana, y creemos que faltan datos para hacer lo que debemos hacer en gestión del agua. Y esto, lo que hemos escuchado, es seguir promoviendo nuestras posibilidades de suministro, agua reciclada, agua de lluvias, aguas tratadas. Lo que antes veíamos como aguas servidas son nuevas oportunidades para suministro de agua. Y para cerrar, estoy encantado de trabajar con el DUOC. Espero que podamos construir luego un centro de agua acá. El 10% de el apoyo viene de la universidad, el resto del financiamiento viene de contratos, subsidios del Estado, de la industria, de las empresas de agua potable, y tenemos unos 30, 40 estudiantes pagados que trabajan con nosotros de manera continua. Y muchísimas gracias y ha sido muy interesante estar acá. David, nos ha parecido muy interesante toda tu exposición y fundamentalmente lo que se puede hacer en cuanto a calidad y gestión del agua. Sí, lo que nos llamó poderosamente la atención es este tema de la falta de mantención de los equipos de riego y cómo se pierde mucha eficiencia por aquello. También había una lámina, una de las primeras, en que nos llevaba a la realidad nacional y nos llamó la atención, la comentamos abajo, en que Chile aparecía con una muy baja cantidad de riego por goteo y tecnificado. Si esa cantidad es aún baja y además hay pérdida por falla, estamos en una condición compleja. Sí. Entonces,
Nosotros debemos educar a los agricultores en la importancia de un buen manejo del agua y mantenimiento de los sistemas. Hay que auditar o revisar periódicamente los sistemas para que su desempeño sea como de diseño. Información, información, información. Debemos saber cuánta agua pasa por el sistema, cómo aplicarla de manera uniforme. Debemos asegurar que tenemos una mano de obra capacitada, que hay que tratar de capacitar estudiantes, técnicos y profesionales que tienen que ir allá y darle los servicios a los agricultores. Es una nueva área de trabajo y de asesoría, es una nueva oportunidad en gestión de agua que tal vez antes no existía. ¿Qué porcentaje, David, si se pudiera sacar un porcentaje, es en Israel el que efectivamente se pierde, perdón, no en Israel, en California, estábamos conversando de California, el que efectivamente se pierde por falla en el uso, en la mantención de estos elementos? En la slide usted vio que a veces 30 a 40% del agua que se aplica en el campo no beneficia a la planta, así que ese es un problema. Y afortunadamente en muchas regiones de California, cuando hay exceso de agua aplicada, el agua vuelve al acuífero. No se pierde en el sentido que se puede bombear de nuevo. Sin embargo, se deteriora la calidad del agua porque hemos puesto fertilizantes y esto ya no puede ser parte del agua potable y queremos evitar eso. Ahora, el gasto de fertilizantes que se ocupa, que se ha puesto en los cultivos, que no se usaron, nuevamente porque fueron donde no los pudo usar las plantas. Del punto de vista económico, hay que usar económicamente y eficientemente el agua. Y el agua, debido a que es un sistema cerrado, tiende a poder ser recuperable, pero hay un costo porque hay costos de bombeo, de energía para rebombear. Algunos ejemplos, David, respecto a la situación que se vive en California, donde había una sequía bastante extendida todos los años, incluso para quienes no provienen del sector agrícola, sino que el público en general. Vemos en los noticieros tremendos incendios provocados justamente por las condiciones de sequía que se están viviendo y que hacen que esto suceda. Es parecido también a lo que sucede a veces en los meses de verano en la zona central de nuestro país, donde justamente estamos muy preocupados de los incendios también y de las sequías en el sector agrícola. ¿Cuál es en la actualidad la estrategia para adaptar el consumo de agua de la población, de la industria, de las áreas verdes públicas y la agricultura, considerando esta extensa y larga sequía que vive este estado? Entonces ya no estamos regando nuestros jardines, tratamos de mantener los árboles vivos, pero hoy la persona está orgullosa cuando el pasto de su casa está seco en sus casas porque es un signo de que son respetuosos y conservacionistas. En cuanto a la agricultura, dado que el agua no se distribuye uniformemente, el agua tiene distintas fuentes, hay regiones en el estado que han salido de producción, son tierras agrícolas que han salido de producción, tal vez un 10%, 15% por la sequía. Pero si sigue la sequía, va a haber más tierra no productiva. Somos afortunados en California porque tenemos 4 millones de hectáreas de tierra agrícola regada, pero, me corrijo, dice sí, 4 millones, pero a la larga esta cifra se puede reducir si continúa la sequía. La comunidad agrícola se va a disminuir dada la disponibilidad de agua. Se ha legislado en la ciudad para reducir el volumen de agua que ocupan en las ciudades. En otra temática, ¿cómo se maneja la gobernanza del agua en el estado de California? ¿Existe una gobernanza estadual o están subordinados a lo que es todos los Estados Unidos en materia del agua? Un poco para que podamos entender cómo se maneja eso. ¿Es parecido a lo que ocurre en Israel? No.
el agua, los derechos de agua en California son muy distintos, pero el agua subterránea, a ver, en la Constitución el Estado es propietario de todo el agua, pero el agua subterránea, si usted es propietario de la tierra, usted puede usar para uso beneficial. Como lo determina el Estado. Por ejemplo, cultivos agrícolas se considera uso beneficial. El uso del agua subterránea hasta el año pasado no estaba regulado. Hay una nueva legislación que se aprobó que las distintas cuencas de agua, cuando el agua es subterránea, deben ser reguladas para que se mantengan los niveles de agua en el largo plazo. En el suministro de agua superficial tienen 3 distintas áreas a nivel federal que ha construido lagos y embalses y suministran a los predios. El Estado también da agua a los predios, pero antes del ingreso del gobierno federal, grupos de agricultores sacaban agua y creaban distritos de regadío y tienen derecho, lo llaman los primeros. Son los que tienen los primeros derechos por ser los primeros en cuanto a tener el derecho, fueron los primeros en el lugar. Son derechos muy complicados de uso de agua, pero en general están funcionando. El agua se transfiere a las áreas que lo requieran, se protege el medio ambiente hasta cierto nivel porque hay escasez de agua. El sistema no es perfecto, pero parece el sistema de derecho de agua funciona, pero tenemos muchos abogados empleados. Sistema con ciertas similitudes, con ciertos temas en común al sistema nacional, es interesante, y la pregunta también iba porque justamente hoy en día en Chile se está discutiendo una reforma al Código de Agua, esas posiciones bastante contrapuestas, con algunas visiones que son más bien ideológicas, no necesariamente técnicas, y sin lugar a dudas los parlamentarios sería interesante que tomaran opiniones, por ejemplo, como las del Estado de California y lo que se ha realizado en esa zona. Vamos a ver si a alguien se le ocurre citar a David a alguna de las comisiones, ¿no es cierto?, de Agricultura, analizar este tema. David, justamente en esa línea también algunos de los asistentes nos dice, Chile desperdicia, sí que se puede decir de alguna manera se desperdicia, pero llega al mar, ¿no es cierto?, sin haber sido tratada, sin haber sido utilizada en la agricultura, un 80% del agua. ¿Cuánto es ese porcentaje en California? La verdad no conozco la cifra total, pero yo sé que en el área de la bahía de San Francisco, Los Ángeles y San Diego hay un enorme volumen de esta agua, se trata y se descarga al océano. Y pienso que estamos buscando reciclar esta agua de una manera mucho más fuerte e intensiva. Y el valor del agua y lo que nosotros escuchamos de Israel, de cómo los niñitos entienden la importancia de no desperdiciar el agua y de cómo reciclar el agua, esperemos que ahora se transforme en parte de la cultura de California. No sabíamos hasta que llovió, pero creemos que en este momento ha cambiado. En el pasado, cuando se pasaba la sequía, volvía a llover y volvíamos a lo mismo de antes. Pero creo que ahora se ha cambiado la mentalidad de las personas de cómo trabajan y ocupan el agua. Nosotros se aprobó un gran financiamiento, una ley de financiamiento de $7,000 millones para ayudar al reciclado, lo que hablábamos de agua para que no llegue al océano desde las grandes ciudades, y damos financiamiento y reconocemos el valor de esta agua para el futuro, pero el porcentaje es pequeño. En mi slide, 1 o 2% del agua en Estados Unidos se recicla o se reutiliza en California. No es mucho. Agradecemos, David, por tu aporte muy interesante a este seminario sobre el tema del agua. Gracias.